Un gusto de saludarles, queridos amigos. Estamos en los tips sobre disciplina sin golpear. Cómo poder disciplinar a nuestros hijos sin maltratar. El tema de hoy es diálogo. Muchos padres llaman al diálogo algo que es simplemente monólogo. Y repiten y repiten y repiten y le dicen un montón de cosas a los niños, creyendo que con la repetición van a aprender. Pero los niños, para poder ser disciplinados, necesitan a padres que hablen con ellos, pero no que monologuen, no que simplemente estén todo el tiempo diciéndole a los niños lo que tienen o no tienen que hacer, sino que el diálogo, de ahí viene la palabra diálogos, es decir, verdad entre dos, supone que vamos a escuchar también. Es si los padres no escuchan a sus hijos y si no se dan el tiempo para entender lo que les está ocurriendo a sus pequeños, entonces los niños comienzan a resentirse. Y más que eso, empiezan a creer que sus padres no están interesados en entender lo que les está ocurriendo. Un buen padre, una buena madre, se dará tiempo para dialogar con los hijos. Darse tiempo para dialogar con los hijos significa establecer momentos especiales para dialogar, momentos donde podamos dedicar energía, inteligencia para eso. ¿Cómo dedicamos tiempo? Pues en el caso de los niños, la manera más efectiva para poder propiciar el diálogo es crear instancias donde los niños jueguen. Y tienen que jugar con los padres. Y es en el juego o posteriormente al juego, por lo que los niños están relajados, o en esa instancia donde se crean posibilidades de diálogo. Ahora, los diálogos tienen que ser siempre en función de lo que el niño está viviendo, no es la preocupación del padre o la madre. Eso implica establecer conceptos donde los padres aprendan a preguntar, por ejemplo. Viene un niño y le dice a la mamá, mamá, ¿qué son las pastillas anticonceptivas? Es un caso real. Y la madre es un escándalo. ¿Cómo se te ocurre preguntar tal cosa? Y hizo sentir a esa niña pésimo. Lo que esa madre no se dio cuenta que con esa actitud frenó la posibilidad de que su hija pudiera preguntarle una vez más. De hecho, la hija no preguntó más. Cuando la chica universitaria, que había sido niña, que había recibido eso de su madre, me contó, yo le pregunté, ¿y por qué querías preguntarle a tu madre sobre los métodos anticonceptivos? Ah, porque estaba en casa de una amiga y estaban pasando algo en televisión y alguien habló de métodos anticonceptivos, así que quedé con la idea y no tenía idea qué lo que era y fui donde mi mamá y le pregunté sin saber el efecto que se iba a producir. Podríamos sumar por miles los casos de situaciones donde los padres, en vez de preguntar, simplemente retan, en algunos casos violentan, gritan, y eso no sirve, simplemente no sirve. Una buena madre, un buen padre, dialoga con sus hijos, y eso significa que construye el conocimiento, la verdad de a dos. Es decir, le preguntas, te das el tiempo para escuchar, te das el tiempo para entender, porque no es solamente escuchar, porque hay que repreguntar para que estés claro de que lo que te está diciendo tu hijo o tu hija lo estás entendiendo. Solamente cuando hay entendimiento, solamente cuando estás consciente de que lo que te ha dicho tu hija lo entiendes con claridad, solamente en ese momento estás en condiciones de decir algo, no antes, porque has construido diálogo y el diálogo se construye en el escuchar. No se olviden,
de un detalle importantísimo de la naturaleza. Tenemos 2 orejas y una sola lengua. La ironía es suficiente como para entenderla. Escucha más y habla menos. Porque si te dedicas a hablar mucho y escuchas poco a tus hijos irán donde otra persona a preguntar. Por lo tanto, en la disciplina, en una disciplina que busquemos enseñar sin violencia, el diálogo es fundamental. Les ha hablado el doctor Miguel Ángel Núñez en los tips de cómo disciplinar sin violentar.